compañeros, mi nombre es Quintanas Díaz, mi nombre es Mirla Diana Sina Flores, soy del segundo ciclo B de la educación primaria. El día de hoy voy a contarles sobre Pedro Páramo, que fue escrito por Juan Rulfo, en la cual es un mexicano que nació en 1918 y murió en 1986. Bien, como todos sabemos, Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores de Latinoamérica del siglo XX, en la cual él en sus obras presenta la combinación de la realidad con la fantasía, cuyos escenarios se desarrollan en zonas rurales y revolucionarias de México. Bien, para dar inicio a Pedro Páramo, todo inicia cuando Juan Preciado llega a Comala. ¿Y qué es Comala? Comala era un pueblo desolado, cercano a Colina, en México. Él llega en busca de su padre, Pedro Páramo. Su madre se lo pidió antes de morir, que fuera a pedirle lo que le correspondiera. Él en el camino, él se encontró con un señor en la cual lo guió hasta Comala, y que era, sin saberlo, también hijo de Pedro Páramo. Él le enseñó a Juan Preciado la media luna, tierra de su padre, y lo injusto de él era tener el apellido y no haber heredado nada. Abundio le dijo que Pedro Páramo había muerto hace muchos años, y después indicó el camino para que llegara a casa de doña Eduviges Viada, a quien le dirigía que iba de parte de Abundio. Cuando él llegó a casa de la señora Diana, lo trató muy bien, lo trató muy respetuosa, en la cual informó que gracias a los visores de Dolores, a los avisos, la madre de Juan Apreciado había sabido que él iba a hospedarse en su casa. Lo extraño era que su madre ya estaba muerta, como Pedro Páramo, y que era imposible que le hubiera dicho tal cosa a doña Eduviges. Pedro Páramo evoca con sus pensamientos poéticos y de recuerdos a su infancia, en la cual se recuerda a Susana. ¿Y quién era Susana? Era la mujer en la cual él estaba enamorado. Él recuerda que una vez su madre duró durante el tiempo tratando de que saliera del baño pensando en Susana. Esa vez lo mandó su madre a que ayudara a su abuela con un molino, pero estaba roto y no tenía plata como para arreglarlo, porque fue gastada en el entierro del abuelo de Pedro Páramo y en diezmos católicos. Para ello tuvieron que sacar fiado el molino, algunas medicinas y cosas para que puedan solventar. Doña Eduviges le dijo a Juan Preciado que lo tuteara, porque lo sentía como un hijo. Le contó que el día del matrimonio de doña Dolores, la madre de Juan Preciado, con Pedro Páramo, Dolores le pidió que se acostara con su esposo porque, según Saltelpeico, el mismo Inocencio Osorio, el conocido como el provocador de sueños, que abusaba de sus poderes para abusar de las mujeres, le había dicho que esa noche la luna era brava y que por lo tanto no podía unirse a nadie. Entonces doña Eduviges se acostó con Pedro, pero el cansancio hizo que ni siquiera la tocara, en la cual solamente estaban echados y bueno, se quedó dormido. Un año después nació Juan Preciado, del estómago de Dolores, en la cual doña Eduviges oyó que se acercaba un caballo. Era el caballo de Miguel Páramo, hijo de Pedro Páramo. El caballo se sintió siempre culpable por la muerte de su amo. En un atajo para llegar rápido a Colta, pueblo donde vivía la mujer que Miguel amaba, el caballo se cayó cuando trató de saltar una cerca. Pedro Páramo pidió la compañía de doña Eduviges,
Lo enterró el padre Rentería a pesar de que Miguel Páramo lo hubiera insultado muchas veces y hubiera abusado de su sobrina y asesinado a su hermano. El padre Rentería pensaba en lo que le había dicho y él comenzaba a sacar sus conclusiones. Con los ricos eran los que le daban de comer. Él recapacitaba sobre el hecho de que no le había dado el perdón a doña Euridice por haberse suicidado. Por otro lado, Toribio Andrete discute sobre las tierras con Pedro Páramo, pero esta tierra la verdad es que no tenía límite. Fulgor Sedano, quien era el administrador de Pedro Páramo, intercede por las propiedades. Al ver una economía buena, le informó a Pedro Páramo que le debe a distintas familias mucho dinero y aún más a los apreciados. A partir de este conocimiento, convence a Fulgor para que vaya y pida la mano de Dolores Preciado, futura madre de Juan Preciado, para casarse con ella y se pueda saltar y quitar la deuda que tenía su familia. En ese momento, Dolores estaba a cargo de las posesiones, en la cual Pedro Páramo lavaba los ojos de Dolores, y Fulgor fue a pedirle la mano de Dolores Preciado, y ella aceptó, aunque pensó que era muy apresurado un matrimonio en 2 días, pero Pedro Páramo quería, y más en esos días que tenía la menstruación. Sin embargo, aceptó. Por su parte, Juan Preciado fue guiado por Daniela Cisneros, que le contó sobre los ecos del pueblo, de las fiestas y de las voces que permanecían. Luego desapareció como todos. Ella también estaba muerta, recordando que su madre había dicho que Comala era un pueblo de los de repente. En ese momento, de repente tocaron su hombro, la mano de Donis, un hombre que se acostaba con su hermana y quienes el obispo no quiso perdonar. Como no perdonó a las almas que penaban, la hermana de Dionis vio a Juan Apreciado tiritear mientras dormía y pensó que de pronto estaba sintiendo lo mismo que ella sentía cuando su hermano la hacía sola. Donis le prometió a Juan Preciado que el día siguiente los guiara para que volvieran al lugar donde había venido, por aparte de quedarse a dormir con la pareja de hermanos que siempre andaban desnudos. Les hizo preguntas de cómo salir de Comala. En realidad, Juan Preciado temblaba de miedo y no enfermo. Él, en un momento en que los hermanos desnudos salieron de poco, entró una señora a llevarse una manta. Juan Preciado seguía con el miedo, él temblaba. Luego Donny se fue en busca de un becerro y su hermana aseguraba de que no regresaba. En ese transcurso le dio de comer a Juan Preciado gracias a los intercambios de sábana por comida con su hermana. Cuando Miguel Páramo tenía 17 años, él ya era un mal hombre. Había matado al hermano de padre Rentería. Sin embargo, Pedro Páramo le dijo a Fulgor que en hechos como ese asesinato era él, Pedro Páramo. Un día llegó Fulgor con el cadáver de Miguel Páramo ante Pedro. Le aclaró que había sido un accidente en su caballo, que sufría por culpabilidad de Pedro Páramo, quien mandó matarlo para que no sufriera más. El padre Rentería fue a hablar con el padre de Contola, la ciudad vecina, y este le dijo que había permitido que Pedro Páramo acababa con la iglesia de Comala, posiblemente porque él perdonaba las confesiones como por ejemplo que entregué a su hija Pedro Páramo o que se acusaron con Pedro Páramo. Cuando la tierra se humedecía, la voz de los muertos se despertaba. Habló Susana sobre su madre, que murió de crisis, y nadie fue al velorio por miedo de contar. Habló también uno de los muertos por Pedro Páramo, de los que mató por el asesinato de su padre. Él le indica que en una boda en la que Lucas Páramo era padrino, dispararon contra el novio y una de las balas mató a Lucas Páramo. Como no supo quién le disparó y no supo
y él mató a su padre. Entonces buscó a todos aquellos los de la fiesta y les pegó con la misma moneda. Cuando a Susana se la llevaron al cementerio, Pedro Páramo, él sufría mucho. Él la amaba más que a nadie. Desalojó las tierras y quemó todos los enseres. Toda la gente empezó a irse de Comala. La gente que quedó lo hizo bajo la promesa de que heredarían algo de Pedro Páramo. Todos esperaban su muerte. Luego llegó la guerra. Por otro lado, mataron a Fulgor. Pedro Páramo se enteró y mandó a buscar a Gilgualte. ¿Y qué es Gilgualte? Es una serie de guardaespaldas. Los revolucionarios fueron en busca de Pedro Páramo, mientras Gilgualte, escondido, lo cuidaba. Le confesaron que la revolución era contra el gobierno y contra personas como él. Pedro Páramo se unió con ellos con dinero y hombres para el apoyo de la revolución. Juan Preciado, junto a Dorotea, hablaba de lo que Susana le susurraba. Un monólogo erótico frente al mar, recordando a Florencia. Cisneros vio entrar a Pedro Páramo a escondidas donde Margarita. Él recordó la noche en que entró a su propio cuarto. Mientras estaba con Margarita, imaginó a Susana. Los villistas, por otro lado, habían arrasado con mucho y Damasio se unió a ellos. Aunque pidió más apoyo a Pedro Páramo, esto no se le dio. Susana era considerada como una loca. Le temía la oscuridad, alucinaba por Florencia, su único amor. Susana alcanzó a comulgar antes de morir. La luz de la ventana de la pieza donde dormía se apagó, de lo que llegó a la conversación de doña Fausta y doña Ángela. Era el 7 u 8 de diciembre cuando Susana murió. Las campanas sonaban en todos los recintos, dando que venían de Colta y de muchos otros lugares, artistas, cirgueros y músicos. Comala se volvió fiesta, en lugar de luto, entre tanta gente, y por ello Pedro Páramo juró vengarse, en la cual dijo: me cruzaré de brazos y Comalca se morirá de hambre. Eso fue lo que dijo. Por otro lado, el padre Rentería se unió a la revolución. Abundió, que fue en busca de trago a casa de Villalpando, pues quería colmar la pena de muerte de Refugio, su mujer. Al regresar pasó por la casa de Pedro Páramo y Daniel Cisneros lo recibió como una actriz, como espantando el demonio, y gritaba: están matando a Pedro Páramo. La gente acudió, pero fue tarde. Ya lo habían herido de alguna forma a Damián, pero Pedro Páramo aún estaba bien. Abundió, aún siendo sordo, no soportó los gritos de Damiana. Él Abundió solo quería una colaboración para el entierro de su mujer Refugio. Pedro Páramo, él recordaba a Susana y se le borraba con el recuerdo. Sentía que se desvanecía. Pensó que en unas horas vendría. Abundió para insistir con sus manos ensangrentadas en la piedra. Cayó mientras Damiana lo cargaba ayudándolo, como si fuera un monto de piedra. Cabe recalcar que Pedro Páramo es una novela muy difícil. Es un poco corta, pero su ritmo es lento y es sobrecargado, en la cual puede confundir al lector con mucha facilidad. Pues esta novela es innovadora, la narración resulta sinocopada e interrumpida. Si bien sabemos, el esquema de introducción, el nudo y desenlace está estructurado en cuanto al orden está desordenado y la historia se encuentra a través de fragmentos que deben unirse como si tratara de un rompecabezas, es decir, comienza el inicio, luego se va al final, luego se va al intermedio, luego se va al final, luego al inicio. Es decir, esta obra no tiene un orden, en la cual es muy difícil de tratar de comprender. Si bien es cierto, el valor de Pedro Páramo recae sobre su estructura y su estilo. Es decir,
en que la mayoría de los leyentes pueden dificultar, incluso se pueden desanimar mediante la lectura. Pero recordemos que Pedro Páramo es una lectura muy interesante en la cual uno como lector va a querer saber qué es lo que pasa al final, en la cual se va a incentivar a seguir leyendo. Y bueno, esta es la historia de Pedro Páramo, en la cual fue muy conmovedora. Es un libro muy complejo, pero sobre todo es un libro que nos causa reflexión y sobre todo mezcla, como indiqué al inicio, la realidad con ficción, en la cual hace de que esta obra sea más estupenda, sea algo diferente y sobre todo que esta obra nos muestre la fantasía del lector al realizar esto. Muchísimas gracias.